Hola, mi nombre es Linda Estefanía García de Moes, soy de la ficha 1578-687 del programa MESIS. En el día de hoy vamos a hablar acerca del uso y los componentes del multímetro, el montaje de un circuito en paralelo, calcular sus distintas magnitudes según el multímetro, el montaje de un circuito mixto, calcular sus distintas magnitudes según el multímetro y por último la ley de Kirchhoff de voltajes. Hola amigos, mi nombre es Laura. A continuación les vamos a presentar el funcionamiento de una protoboard y la ley de Watt, de Ohm y de Kirchhoff. La protoboard es una especie de tablero con orificios en la cual se pueden insertar componentes eléctricos como cables, resistencias, LED, etc. Esta nos sirve para simular circuitos ya sea en serie, paralelo o mixtos. La protoboard básicamente está dividida en tres regiones, la parte A, la parte B y la parte C, en donde la parte A es un canal central, la cual está localizada en la región de la mitad de la protoboard. La parte B, también llamada como buses, esta está localizada en ambos extremos, en donde las líneas no son continuas. La parte C donde representa y conduce sus líneas. Bueno, pues acá les voy a explicar el funcionamiento y los componentes del multímetro. En este caso se compone de dos cables de punta, como observamos. También se compone de bornes, en este caso son tres, una perilla que es para medir las magnitudes y una pantalla para medir los distintos resultados. Este es el cable negativo que siempre va a ir conectado a COM y este es el positivo que lo podemos conectar acá y acá para medir una suma mayor a 10 amperios. Dentro del funcionamiento podemos hallar como lo es voltaje directo, voltaje alterno, corriente directa, corriente alterna. Para hallar voltaje tenemos que girar la perilla hacia este lado y dependiendo del valor que tengamos lo colocamos en alguno de estos valores que podemos observar acá. En este caso se puede medir las resistencias dependiendo del valor, las hallamos y aquí podemos medir la continuidad si hay dentro del circuito y por último en esta parte medimos la intensidad ya sea en microamperios, miliamperios, también en miliamperios y esta parte es para medir ya más de 10 amperios. A continuación, para el voltaje colocamos, como lo explicó mi compañera anterior, en continuidad. Colocamos en el positivo, colocamos la punta ahora vamos para el negativo. Ahora vamos a simular un circuito en serie en el cual es aquel donde el elemento electrónico está conectado por una sola terminal. En este caso, mi elemento electrónico son tres resistencias, en la cual vamos a usar 82 kilo ohmios. Vamos a utilizar 1 kilo ohmio. Debemos de tener en cuenta que queden conectadas en el mismo orificio y mi tercera resistencia es de 390K. Tenemos nuestro circuito en serie. Procedemos a medir nuestras resistencias. Vamos con la primera resistencia. Tenemos que colocar el multímetro en ohmios. En este caso vamos a utilizar 200K para medir la primera resistencia.
Vamos a medir nuestra segunda resistencia, que esta sería menor. Vamos a utilizar 220 kiloohmios para medir nuestra segunda resistencia, que es a un K. Vamos a medir nuestra tercera resistencia, que utilizamos 2000K, ya que es mayor. Ahora vamos a proceder a medir la resistencia total, que colocaríamos en la primera resistencia y una de las terminales. Nuestra resistencia total sería de 424 kiloohmios. Bueno, muchachos, en este circuito en serie, la ley de Ohm nos dice que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. En este caso, para hallar voltaje, debemos tener intensidad de la fuente por resistencia 1, por resistencia 2 o por resistencia 3, dependiendo qué voltaje quieren hallar. Yo les voy a explicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta nos dice que básicamente la resta de todos los voltajes tiene que dar cero. O sea, digamos, pues tenemos el voltaje de la fuente menos el voltaje 1 que nos dio, menos el voltaje 2 y menos el voltaje 3, nos tiene que dar cero. Ahora procedemos a medir el voltaje. Ahora procedemos a medir la intensidad. Ahora vamos a montar un circuito en paralelo en donde el componente eléctrico está unido por dos terminales. En este caso vamos a utilizar tres resistencias, la primera de 180 kiloohmios, la segunda de 6,2 kiloohmios y la tercera de 68 kiloohmios. Este sería nuestro circuito en paralelo. Bueno, procedemos a medir la resistencia 1. Colocamos el voltímetro en 200 kiloohmios y cada punta en un extremo de la resistencia. Aquí observamos cómo nos da 178,2. Ahora procedemos a hacer la medición de la resistencia 2. La cual nos da 6,1 kiloohmios. Por último realizamos la medición de la tercera resistencia, que nos da 67,2 kiloohmios. Ahora procedemos a medir la resistencia total con el multímetro. Colocamos las dos puntas en cada extremo, lo cual nos da 5,4 kiloohmios de resistencia total. Bueno, después de hallar nuestras resistencias, procedemos a hallar la intensidad de la fuente y la intensidad de cada resistencia. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar nuestro circuito
colocando un cable aquí, la parte inferior de una de nuestras resistencias, en el negativo y uno en el positivo. Este lo vamos a dejar libremente. Luego conectamos nuestra fuente, este en el negativo y este en el positivo. Luego conectamos acá a la toma nuestra fuente, que es un cargador de 5 voltios, y procedemos a medir nuestra intensidad de la fuente. Giramos la perilla aquí en donde nos dice 20 mili, en este caso son miliamperios. Cogemos con la punta positiva, lo colocamos acá en el cable, y la negativa la ponemos en la primera resistencia. Ahí podemos observar que nos da la intensidad de la fuente, que es 0,90 miliamperios. Y ahora, para hallar la intensidad de cada resistencia, tenemos que abrir nuestro circuito. Primero, para hallar la de la primera resistencia, abrimos nuestro circuito poniendo una terminal de la resistencia en otro punto. Colocamos la punta, el positivo acá en el cable y el negativo aquí en una de las extremos de nuestra resistencia. Esta resistencia tiene una intensidad de 0,03 miliamperios. Para hallar la segunda, realicemos el mismo procedimiento anteriormente mencionado. Lo que hacemos es sacar nuestra resistencia acá, colocamos acá nuestra punta y acá nuestro cable. Esta nos da 0,87 miliamperios. Luego colocamos aquí, vamos a dejar en su sitio, y vemos que para la tercera también la cambiamos de sitio, y acá colocamos el positivo al cable y el negativo a la resistencia 3. Esta tiene una intensidad de 0,08 miliamperios, y así podemos hallar la intensidad de cada una de nuestras resistencias. Bueno, pues les voy a explicar el circuito mixto. Esta es la combinación de varios componentes electrónicos, ya sea en paralelo o en serie. En este caso nosotros vamos a utilizar resistencias, como podemos observar acá. La primera resistencia, que son de 10 kiloohmios, la vamos a colocar acá en esta parte. La segunda resistencia, que es de 4,7 kiloohmios, la vamos a colocar en paralelo con la primera. La tercera resistencia, que es de 3,9 kiloohmios, la vamos a colocar aquí en esta otra parte de nuestro tubo, de esta forma. La cuarta resistencia, que es de 18 kiloohmios, la vamos a colocar en serie a la tercera resistencia, o sea, de esta forma, como podemos observar acá, que queden en un solo canal. La quinta resistencia, que es de 3 kiloohmios, la vamos a colocar en paralelo con con las resistencias 3 y 4, que quede bien puesta. Y por último, la sexta resistencia, que es de 3,3 kiloohmios, la vamos a colocar en paralelo con la anterior. De esta forma. En este caso tenemos que utilizar un puente con este cable para que conecten entre los dos circuitos. Conectamos este en el extremo final de una de las resistencias, y este lo conectamos dentro de nuestro circuito serie paralelo acá. Si podemos observar cómo queda, y ahora podemos proceder a medir nuestra resistencia total. Para medirla tenemos que
utilizar el voltímetro y cambiarlo acá en el signo de ohm. Lo ponemos en 200 kilo ohm. Procedemos a medir. Colocamos una punta, la punta positiva en la primera resistencia y la punta negativa en la última resistencia. En este caso es una cifra mayor a 200, entonces lo cambiamos a 2000 kilo ohmios y procedemos a medir nuevamente una escala rotativa. Bueno, esta vez es una cifra de 20 kilo ohmios. Colocamos el positivo acá y el negativo acá, lo que nos da 4.26 kilo ohmios de la resistencia total. Para hallar cada una de las resistencias, dependiendo del valor, si está en paralelo, tenemos que abrir el circuito, sacar de la resistencia y colocarla de nuestro contacto en esta partecita, como lo vamos a hacer con esta. Colocamos esta parte aquí y la otra la dejamos paralelo con la otra. Entonces procedemos a medir. Colocamos la punta positiva, la punta negativa y esto nos da 9,85 kilo ohmios. Y así podemos hacer sucesivamente con los demás, ya que varias de estas están en paralelo. La única que no debemos abrir el circuito es la número 4, ya que esta está en serie con las demás, la podemos medir ahí mismo. Como podemos observar, cogemos la punta positiva, punta negativa, nos da 17,77 kilo ohmios. Bueno, ahora para hallar la intensidad en un circuito mixto debemos energizarlo primero. Entonces cogemos y hacemos un puente al negativo y en esta resistencia que podemos ver acá la conectamos aquí para que nos quede así de esta forma en un canal y para que nos pase la corriente. Luego aquí al positivo conectamos este y acá a uno del mismo canal que se encuentran las resistencias en paralelo. Son los que harían de esta forma. Conectamos nuestra batería positivo con positivo y negativo negativo. Lo que hacemos es conectar a la toma. Luego con este multímetro lo ponemos aquí en 20 miliamperios. Procedemos a medir la intensidad total, la cual cogemos la punta positiva y la ponemos en la primera resistencia, la negativa en la última, la cual nos da 0,30 miliamperios. Luego para medir la intensidad de cada rama, cogemos en esta, como están en paralelo, la intensidad va a ser la misma. Entonces y acá de acá y nos da 0,28 la intensidad de esa rama. Luego procedemos a medir la intensidad de esta rama de este, medimos, colocamos acá y nos da 0,25. Luego medimos acá de esta serie que nos da 1,69 miliamperios. En la ley de Kirchhoff, el voltaje, tanto como la resistencia, nos dice que toda su resta nos tiene que dar 0. La ley de Watt nos dice que la potencia es directamente proporcional al voltaje y a la intensidad.